Hola niños, nuevamente acá en otro video, esta vez en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Vamos a hacer una clase virtual, continuando también el tema que estábamos trabajando en esta unidad, que es sobre eh, derechos, deberes, organización del Estado, ¿ya? Autoridades, que es lo que estábamos trabajando en marzo, antes de que nos llegara encima esta pandemia, ¿ya? Entonces hoy día nos toca lo que es historia. ¿Ya? Y la clase de hoy, el tema central es derechos de los niños, ¿ya? Derechos de los niños. El objetivo de hoy en nuestra clase virtual es reconocer estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos de los niños según lo establecido en la Convención de la ONU? ¿Ya? Para partir, vamos a explicar un poco qué es esto de la ONU, porque es un concepto que vamos a estar, o en algún momento lo vas a escuchar y tienes que tenerlo claro, ¿ya? Porque en la ONU es donde surgen los derechos humanos, ¿ya? Donde se acordaron. Entonces es importante saber qué es, ¿ya? Y cómo surgieron estos derechos para después saber cuáles son estos derechos, ¿ya? Entonces la clase de hoy va a estar enfocada a estos dos temas. Vamos a conocer un poco a grandes rasgos qué es la ONU y cuáles son estos derechos de los niños que se generaron aquí en la ONU, ¿ya? La ONU es una sigla, ya es un concepto que cada letra significa algo, ¿ya? Significa Organización de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que es una reunión, una organización de varios países, de muchos países, de la mayoría de los países del planeta, que se reúnen, están unidos y toman decisiones sobre cuestiones o situaciones a nivel del planeta. ¿Ya? Recuerde que en nuestro planeta hay muchos países. Cada país hace lo que estime conveniente en su territorio, pero a veces hay que hablar de cosas de todo el planeta, ¿ya? Como por ejemplo cosas de tecnologías del nivel mundial, contaminación, ¿ya? Alimentación, sobrepoblación, cuidados del planeta. Entonces hay temas que hay que tratar a nivel completo, ¿ya? Y ahí entonces los países tienen que reunirse, ¿ya? Y esta organización surgió después de una gran guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de haber ocurrido todo ese conflicto, los países decidieron reunirse justamente para ya evitar llegar a las guerras, para primero conversar, llegar a acuerdos y no llegar a estas catástrofes mundiales, ¿ya? Entonces surge después de una guerra. El logo de las Naciones Unidas es este, ¿ya? Sale este como una especie de planeta, ¿ya? Mirado desde arriba, donde se pueden apreciar la mayoría de los continentes, ¿ya? Y eso refleja la organización mundial. La ONU tiene una oficina, un lugar donde las personas se reúnen, ¿ya? Este edificio queda en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ¿ya? Y ahí usted puede ver la entrada, las banderas de todos los países que pertenecen a este grupo, ¿ya? Entonces, aquí se hacen reuniones, se juntan personas de varios países, representantes de los países, ¿ya? A veces van los presidentes con algunos ministros y se juntan a discutir temas relacionados con la importancia del planeta. O van delegados, personas que están encargadas de estar siempre ahí y juntarse con personas de otros países y conversar y llegar a un acuerdo, ¿ya? Y votan, toman decisiones, ¿ya? Para mejorar algún problema, como les mencionaba, guerras, contaminación, alimentación, energías, sobrepoblación, muchos temas relacionados con a nivel mundial, ¿ya? Van presidentes, como les mencionaba, y muchos representantes de estos países. Entonces ahí se reúnen, en ese lugar se reúnen y llegan a acuerdos sobre cuestiones mundiales, ¿ya? No sobre cosas de los países, porque cada presidente, ministro toman su decisión en sus países, pero acá es para acordar cosas a nivel planetario, ¿no? De todo el planeta mundial. Y es por eso que la mayoría de los países están acá como adscritos a esto. No, no están todos, pero la mayoría, ¿ya? Y nosotros también tenemos nuestros representantes, ¿ya? Como les decía, a veces van los presidentes, y están los delegados que siempre están ahí, ¿cierto? Y van para hablar temas importantes, votan, opinan sobre lo que el país piensa respecto a un tema, ¿ya?
Entonces eso más o menos es lo que es la ONU, es una organización que reúne a todos los países, representantes de países, y cada representante da su opinión respecto de ese país, ¿ya? Y para tomar acuerdos importantes, ¿ya? Pero acuerdos a nivel planetario, ¿ya? Que nos competen o nos importan a todos como humanidad. Y en un año, en el año 1989, en la ONU, en esta organización de las Naciones Unidas, hubo una reunión especial y se planteó un tema que era el tema de los niños, los derechos de los niños. Entonces estas personas dijeron, ok, en este año vamos a hablar de algo importante, no, no vamos a hablar de las guerras, la alimentación, las energías, de los niños, porque los niños son importantes, son el futuro, ellos después en algún momento van a ser adultos, necesitamos que estén protegidos, que estén bien, que tengan beneficios para vivir bien, tengan una vida digna. Entonces plantearon derechos. Recuerde que en la clase anterior hablamos de los derechos, que eran una especie de reglas, normas, pero para ayudarnos a mejorar nuestra vida. Entonces acá en la ONU dijeron, ok, vamos a hacer un listado de derechos que todos los países van a tener que cumplir. ¿Ya? Todos los países que están inscritos en la ONU van a tener que en cada país hacer que se cumplan, que los niños tengan estos derechos. ¿Ya? Entonces se agruparon, discutieron, ¿ya? Y hicieron un listado de derechos, ¿ya? De derechos, y que cada país que pertenece a esta convención o a la ONU debe respetarlos y debe asegurar que sus niños en cada país lo tengan o tenga acceso a estos derechos. Y los dividieron en grupos. Estos derechos están divididos como en categorías, ¿ya? Hay 5 tipos, ¿ya? Están los derechos relacionados con la identidad y la familia, ¿ya? Están los derechos relacionados con la educación. Están los derechos relacionados con la libertad de expresión, los derechos relacionados con la protección y el abuso, y los relacionados con la vida sana. Entonces están estas 5 áreas, y en cada una de estas áreas hay varios derechos, ¿ya? Y estos derechos nosotros podemos hacer lectura, podemos buscarlos en el texto. En el texto está en la página 26 y 27. Tú puedes hacer una lectura de estos derechos. Están por estas áreas, están escritos. Hay un resumen de estos derechos y así tú puedes conocerlos, ¿ya? Y estos derechos deben ser respetados en cada uno de los países que están, como mencionaban, inscritos en la ONU, ¿ya? Entonces la actividad de hoy va a tener que ver con esto, y el objetivo que estábamos planteando, que tú puedas reconocerlos, saber cuáles son estos derechos. Ya sabemos las áreas, ¿ya? Estas 5 áreas: identidad, familia, educación, libertad de expresión, protección y abuso, vida sana, ¿ya? Entonces, la actividad va a ser la siguiente. Para poder reconocerlos vamos a tener que hacer una lectura de esto, y en el libro de historia, en las páginas 25, 26 y 27, ya ahí está toda la información. La página 25 es como una introducción, pero en la página 26 y 27 ahí están los derechos, ya están los derechos en forma textual, y usted va primero a hacer una lectura. Usted va a leer esta información, va a leer cada uno de los derechos, es un resumen, así que no es muy extenso. Va a leer cada uno de estos derechos y luego usted va a seleccionar algunos para hacer una tarea, ¿ya? Y están aquí, están en esta forma, en el texto. Por ejemplo, aquí dice los derechos relacionados con la identidad y familia, y hay varios. Derecho a la vida, al desarrollo, la participación, la protección, derecho a crecer sanos física y mental y espiritualmente. Entonces allí se empiezan a enumerar de acuerdo a la categoría. Aquí están los derechos de la familia, la identidad, aquí están los derechos relacionados con la educación, y van a ir así, ¿cierto? En los siguientes cuadritos están los otros, ¿ya? Y después aparece en la página 27, el último, los relacionados con tener una vida segura y sana, ¿ya? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a leerlos,
y va a seleccionar uno de cada categoría, y va a hacer un pequeño dibujo que represente eso, ¿ya? Ejemplo, ejemplo. Por ejemplo, del primer nivel de los relacionados con la identidad y la familia, hay uno que es tener un nombre y una nacionalidad, el tercero, yo estoy viendo el libro, el tercero me llamó la atención, lo anoto, pongo ahí número uno, tener un nombre y una nacionalidad, ¿y qué hago yo? Hago un dibujo que represente eso, un nombre y una nacionalidad, eso significa tener nombre, tener un carnet de identidad, todos tenemos derecho a eso, a tener una identidad, un apellido, una familia, ¿ya? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Hago un dibujo de un niño con un carnet de identidad o con una bandera, ¿ya? Porque tengo derecho a pertenecer a un país, a una nacionalidad. Hago eso. ¿Sí? Entonces, después voy a la otra área, a la de educación, y elijo uno de educación. Hago un dibujo. Después voy a la de libertad de expresión. Los leo, elijo un derecho, uno, hago un dibujo. Después voy al área de derechos relacionados con la protección, el abuso. Los leo, ay, me gustó uno, los saco, lo escribo en el cuaderno, un dibujo que represente eso. Y la última categoría, derechos relacionados con la vida sana. Entonces los leo, hay varios, uno de ellos, uno, lo copio en el cuaderno, hago un dibujo. Entonces lo que tú tienes que hacer al final es elegir cinco, porque es uno de cada categoría, uno de cada área. Como hay 5 áreas, entonces vas a elegir uno de cada uno y un dibujo, ¿ya? Y eso aparece en el cuaderno. Están en el libro, ¿ya? En las páginas que acabamos de mencionar, léalos de ahí, pero en el cuaderno usted lo va haciendo, ¿ya? Va anotando, seleccionando uno y un dibujito que represente lo que tú elegiste, ¿ya? Y esa es más o menos la actividad que necesito que hagan, ¿ya? La importancia de que ustedes conozcan esos derechos, ¿ya? Y para eso lo vamos a hacer a través de una lectura del texto y seleccionar los que a ti más te hayan llamado la atención de cada categoría, ¿ya? Uno de cada categoría. Entonces, en esta pequeña clase que hemos realizado, hay dos conceptos importantes que hemos tratado, ¿ya? Primero, el concepto de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Que es un grupo de muchas personas, hay un edificio donde ellos trabajan, por así decirlo, se reúnen porque son representantes de cada país y toman decisiones, acuerdos de cosas mundiales a nivel planetario para el beneficio de la humanidad, ¿ya? Y hay muchas cosas que pueden discutir, como yo les he mencionado, guerras, conflictos entre países, la alimentación, la tecnología, ¿ya? La salud, ¿ya? Y en un momento de la historia se reunieron para hablar de un tema también importante que eran los niños, ¿ya? Y para establecer sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños del mundo, de todo el mundo, ¿ya? Para que tengan una vida digna, derechos a los que pueden acceder y que todos los países que estén inscritos deberían promover o asegurarse de que cada uno de sus niños los tengan, ¿ya? Entonces ese es el otro tema, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos derechos? Y están ordenados en categorías, ¿ya? Hay 5 categorías de derechos y en cada uno de ellos están más específicos. ¿Cuáles son los derechos que los países deberían asegurarle a los niños, ¿ya? Para que puedan vivir bien. Recuerde que los derechos son como para beneficiar nuestra vida, que estemos bien, ¿ya? Entonces ahí usted los va a identificar, los va a reconocer por medio de la lectura. Y usted va a tener que seleccionar uno de esos derechos de cada categoría, uno de cada categoría, escribir en el cuaderno, me gustó este, y un dibujo que los represente. Le pone un título, obviamente, a la actividad, puede ser actividad, derechos de los niños, y va enumerando los derechos que usted selecciona, ¿ya? Entonces, estimados, lo mismo, el mismo procedimiento, ustedes realizan la tarea, van sacando fotografías, le dicen a los padres que saquen una fotografía del cuaderno, para yo ir viendo cuál derecho seleccionaron y qué dibujo realizaron para representar ese derecho que les llamó la atención. ¿Ya?
Así que tienen harto trabajo que realizar. Recuerden que estamos andando las tareas de lenguaje, matemática, historia, la de ciencias, ¿ya? Y recuerden la recomendación, trabajar una asignatura por día para que no se acumule todo. Háganlo así, háganme caso, ¿ya? Háganlo más ordenado. Ya, estimados, nos vemos y espero sus trabajos eh, a través de las fotografías, ¿ya? Que estén bien, cuídense.